El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. El Tribunal Estatal Electoral de Morelos, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, ATSE, se complacen en darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. El motivo de esta reunión son las conferencias itinerantes del curso de control difuso de convencionalidad, y en esta ocasión las ponencias a desarrollar se intitulan Distinción entre reglas y principios. Agradecemos a todos ustedes que nos honran con su presencia y a las distinguidas personalidades que integran el honorable presidium, mismos que en este momento presentaré. Magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos y de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, ATSE, maestro en Derecho, Ertino Avilés Albavera. Buenas tardes. Buenas tardes. Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor en Derecho, Héctor Pichardo Aranza. Secretaria Instructora y Notificadora A del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, licenciada en Derecho, Citlali Gómez Terán, quien fungirá como moderadora y de quien me permitiré leer su reseña curricular. Licenciada Citlali Gómez Terán es especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con una experiencia laboral de 8 años en materia electoral, trabajando para el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial y así del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Tabasco y para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Actualmente se desempeña como secretaria instructora adscrita a la ponencia 2 a cargo del magistrado presidente Ertino Avilés Albavera. Bienvenidos todos. Abogada, el micrófono es suyo. Muy amable, muchas gracias. Me permitiré leer las currículas de los ponentes el día de hoy, que serán quienes darán lectura a sus exposiciones sobre distinción entre reglas y principios en materia de convencionalidad. En principio hablaré del doctor Héctor Pichardo Aranza. El doctor Héctor Pichardo Aranza tiene estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado en Derecho, Ciudad Universitaria, Toluca, México. Diplomados, ha cursado diversos diplomados en Derecho Judicial, Familiar, Civil, Amparo y Antropología Jurídica. Especialidades, cuenta con especialidades en Derecho Penal, Administrativo, de Justicia Civil, entre otras materias. Maestrías, realizó las maestrías de Administración de Justicia y Derecho. Asimismo, cuenta con el doctorado en Derecho Judicial, en Ciencias Penales. Actualmente en la Universidad de Tepantlato cursa el programa del doctorado en Derecho Constitucional. En sus actividades laborales destacan la amplia trayectoria judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde se ha desempeñado en los cargos de secretario judicial interino, Secretaría de lo Penal, secretario municipal A, numerario, juez municipal R1 interino, juez civil de cuantía menor, juez civil de primera instancia, juez familiar, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a partir de agosto de 2004 a la fecha, adscrito a la Sala Segunda Colegiada Penal de Texcoco, Cuarta Sala Unitaria de lo Penal de Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, Primera Sala Unitaria Penal de Toluca, México, Primera Sala Colegiada del Tribunal de Texcoco, Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco, México. Asimismo, fungiendo en la actualidad como adscrito a la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Entre sus actividades docentes y de participación como conferencista, destaca la de catedrático en los programas de la especialidad en maestría y doctorado de la Escuela Judicial del Estado de México. Catedrática en las materias de Derecho Procesal Penal y Civil impartidas en el Centro Universitario de Estudios Superiores de Santiago Tlanquistengo, Estado de México. Catedrático de la Maestría en Ciencias Penales impartida en la Universidad de
Tepantlato, Estado de México, Distrito Federal. Ha participado como conferente en los temas de violencia familiar, divorcio, sociedad conyugal, derechos del niño, derechos humanos, entre otros. Por lo que respecta al ponente, el maestro en Derecho Ertino Avilés Alavera, él es nativo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, e hijo de padres guerrerenses. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, titulado bajo el medio de titulación automática por promedio, con mención honorífica, habiendo obtenido a la fecha el mejor promedio académico en la historia de dicha institución. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, grado obtenido con mención honorífica. Diplomado por la Universidad Iberoamericana en los rubros de Análisis Político y además en el de Control Constitucional. Es egresado del programa de inscripción para abogados en la especialidad de Derecho Constitucional por la Universidad de Harvard-Boston y egresado de la especialidad en Justicia y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla de la Mancha de Toledo, España. Ha sido candidato y es candidato a obtención del grado de doctor en Derecho del programa de doctorado en Derecho y Globalización de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Diplomado en la especialidad en Justicia Electoral, modalidad no escolarizada, impartida en el Centro de Capacitación Judicial Electoral de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actividades docentes. Entre sus actividades docentes destacan que a la fecha se ha publicado el libro Instrucción al Estudio del Derecho de Amparo por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras publicaciones importantes, siendo conferencista por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas casas de la cultura jurídica en el país, dentro de la materia de Derecho de Amparo, específicamente dentro del Diplomado de Derecho Procesal Constitucional. Actualmente es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la Academia de Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y asimismo también destaca, entre otras asociaciones, el que es presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana a partir del 26 de noviembre del año 2013. Actualmente magistrado electoral a cargo de la ponencia número 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos. Les pido de favor, empecemos con nuestras exposiciones y agradeciendo a los ponentes su asistencia y su empeño en la realización de este evento. Iniciamos con el ponente, que sería el doctor Héctor, a quien cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a mí la invitación que nos hace de participar en este módulo relativo a la ponderación y función entre principios y reglas. También aquí al Tribunal de Anfitrión y a su presidente, el maestro Ertino, la generosidad de recibirnos aquí en este recinto, en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Gracias a usted, doctor. Gracias. Vamos a iniciar una plática finalmente entre este auditorio tan selecto. La parte de... Bien, vamos a iniciar esta plática, esperemos que sea breve, que sea entendible, en relación al conflicto que tenemos entre la distinción entre los principios y las reglas. Partimos que estamos transitando en un nuevo paradigma de impartir y administrar justicia. Sabemos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el artículo 1 de la Constitución de junio del año 2011, en la que se establece el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Este gran avance que tenemos
principalmente porque estamos ajustando nuestro derecho interno a las directrices que nos establecen los convenios, los tratados en materia de derechos humanos que han sido asignados por nuestro Estado mexicano. Este parteaguas nos permite observar que todas las autoridades, en específico me voy a referir a la autoridad judicial, adquirimos muchas obligaciones. Entre estas obligaciones, la de respetar, la de promover, la de garantizar los derechos humanos de las personas. Aquí, en esta importante labor que realiza la autoridad judicial, es dotado de diferentes herramientas. Entre ellos, hay principios que están expresamente señalados en este artículo primero, en el cual nos vamos a referir. Sería el principio pro persona, por ejemplo, y para la interpretación y aplicación de estos derechos humanos, tendríamos que sujetarnos a principios, por ejemplo, como el de la universalidad, indivisibilidad, progresividad de los derechos humanos. De ahí observamos que ya expresamente nuestro legislador nacional está reconociendo y estableciendo en nuestra Constitución principios. Estos principios de los cuales se va a valer el juzgador en determinado momento para resolver algún caso en relación a realidades tanto de hechos como jurídicas. Les comentaba que este tránsito a una nueva forma de resolver en sede judicial, principalmente, no quiero decir que no sea en todas las áreas, pero aquí nos estamos refiriendo a sede judicial, en el cual el juez está dotado de estas herramientas fundamentales para cumplir con su labor. Una labor finalmente tan delicada y tan compleja como la es de impartir justicia. Aquí la ciudadanía se pregunta, yo lo que quiero es que me des justicia finalmente. Y nosotros como juzgadores le pudiéramos cuestionar, ¿cómo quieres que te resuelva? ¿Con reglas o con principios? La respuesta sería, a mí no me interesa cómo resuelvas, si vas a utilizar reglas o vas a utilizar principios, lo importante es que haya una resolución en la que me restablezcas mis derechos que han sido violentados. Aquí y la sociedad en su conjunto tendría razón, porque nosotros como autoridades somos los que tenemos esa obligación de motivar debidamente nuestras resoluciones. Aquí en este binomio que tenemos ahorita de reglas y principios, observamos que los principios han sido constitucionalizados. Estos principios irradian todo nuestro sistema jurídico mexicano y algunos de manera expresa nos lo están señalando y otros se encuentran implícitos. ¿Esto qué quiere decir? Que los principios son el sustento y son el fundamento de nuestro sistema jurídico mexicano. Para establecer la distinción de lo que son las reglas, de lo que son los principios, necesariamente tendríamos que establecer qué son las reglas, qué son los principios, para proceder a establecer qué diferencias existen entre unos y otros. Tomando alguna definición de Robert Alexy, nos dice que los principios son mandatos de optimización, cuya característica es de que se puedan cumplir de manera gradual, y esto dependerá de las posibilidades fácticas y jurídicas. Pero vemos que estos principios también se pueden considerar, por otros autores nos dicen que son valores, que son ciertas directrices. En ese entendido, les comentaba que estos principios están dándole sustento a nuestro sistema jurídico. Al darle sustento a nuestro sistema jurídico, estaríamos transitando a una nueva teoría, por ejemplo, del neoconstitucionalismo, en el cual aquí nos establece que hay ciertos principios que se establecen por mandato constitucional. Ustedes lo saben, que la Constitución es nuestra ley suprema, nuestra carta fundamental, nuestra carta magna, como también podemos ubicarla. Al establecer que nuestra Constitución es la que está a un nivel superior, todas las autoridades, de acuerdo al ámbito de nuestras competencias, tendríamos que ajustar nuestro actuar
a lo que establece la Constitución, para hacer efectivos todos aquellos principios que también son considerados por Manuel Atienza como derechos fundamentales. En cambio, las reglas están siempre previendo alguna situación en específico y pueden ser cumplidas o no pueden ser cumplidas. Son determinaciones también en el ámbito de lo fáctico y lo jurídico y tienen una característica fundamental, que son definitivas, a diferencia de los principios que pueden resultar con cierta imprecisión, y eso ahí es donde entra la labor del intérprete, del aplicador, para que les dé el alcance que se está estableciendo en nuestra Carta Magna. Vemos que este proceso del cual los principios adquieren una importancia fundamental sería a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay casos como los de los juicios de Nuremberg, en el que empieza una disputa entre lo que son las reglas y los principios. Si estamos resolviendo de manera positivista, estaríamos aplicando la ley al caso concreto. Esa sería una forma de resolver. Es ahí donde entra la pugna, porque los principios nos dan mayor amplitud, le dan al juzgador cierta discrecionalidad para desarrollar estos principios de acuerdo a su finalidad y al derecho fundamental que están protegiendo. Esta participación o intervención del juez al aplicar los principios es una facultad cierto discrecional, pero también encuentra límites. Dentro de esos límites vamos a observar que se encuentra la prudencia y la razonabilidad. El juez no puede actuar de manera irracional y mucho menos de manera arbitraria. Uno de los principales exponentes tenemos ahí, promotores de los principios, hablamos de Ronald Dworkin, que precisamente él nos da un punto de vista, establece una teoría de principios, contrario a otro tratadista que se llama Hark, donde sostiene que el derecho es un sistema de reglas. He aquí donde entra la pugna entre dos teorías, una teoría que es la de los principios y otra teoría que habla sobre las reglas. Estos principios a los que hacemos alusión, desde luego están irradiados o tienen una influencia directa del derecho natural, mediante el cual podemos establecer que estos principios, estos valores o estos derechos fundamentales corresponden al hombre por el solo hecho de ser persona. Las reglas las vamos a encontrar plasmadas, desde luego, en todo nuestro ordenamiento jurídico. Están delimitadas por sus propios componentes. En cambio, los principios, en la mayoría de las veces, están plasmados incluso en diferentes reglas. En algunas reglas se les ha dado contenido y se está desarrollando incluso a los principios. Aquí, en opinión de Zagrilewski, se precisa que los principios van a desempeñar un papel constitutivo del orden jurídico, en el sentido de que su formulación genera en el intérprete una actitud de adhesión, de apoyo para resolver un caso en concreto. Los principios no encuentran una formulación específica para un caso en particular, sino que revisten la característica de que van dirigidos a una generalidad. De ahí que haya posiciones en contra de los principios, porque dicen que no brinda certeza, que no brinda seguridad debido a esa imprecisión. En cambio, refieren que las reglas, al estar precisamente establecidas para resolver algún caso en concreto, daría mayor seguridad a los justiciables. Las reglas no revisten una característica fundamental, puesto que están debidamente establecidas
en la norma, el ejercicio que tendría que realizar el juzgador sería atender al principio de la subsunción, es decir, que los hechos encuadren o que los hechos encajen dentro de lo que la norma jurídica nos establece. Eso es. Pero con los principios nos dicen que se presenta un cambio en el cual el juez no tendría que aplicar el principio de la subsunción, sino que aquí tendría que hacer de algún uso de alguna otra herramienta que le han llamado técnica, que le han llamado método, que precisamente lo es el de la ponderación. En este ejercicio o actividad jurisdiccional, pudiéramos pensar nosotros que se confunden tanto los principios como las reglas. Efectivamente no es tan sencillo, es resultado de un proceso intelectivo entre que el juez tendrá que analizar cuando algunos principios o derechos fundamentales entren en conflicto. Esto lo va a resolver mediante un juicio de ponderación, en el cual va a realizar un balance, va a realizar un ejercicio para establecer qué principio debe prevalecer. O sea, los dos tienen valor finalmente, no hay jerarquización. Sin embargo, va a optar por proteger mayormente a uno, pero cuidando que no se dañe el otro derecho. Va a actuar de manera proporcional. De ahí que tenga que sujetarse a una estructura finalmente que se establece en el principio de la proporcionalidad. Aquí tendríamos que hablar de otros subprincipios que se denominan el principio de idoneidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Había que aquí analizar cuál es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la protección de cierto derecho? Si no hay otras alternativas para poderlo resolver, y en determinado momento se tendría que establecer la que brinde mayor protección, pero sin que descuide al otro. Esto no quiere decir que un principio gane, sino que ambos principios van a prevalecer en el sistema jurídico, a diferencia de las reglas. En las reglas incluso se puede declarar hasta la invalidez de una de ellas. Sin embargo, los principios no. Los principios subsisten y van a permanecer en nuestro sistema jurídico. En las diferencias, aquí ya pudiéramos establecer qué diferencias existen entre uno y otro. En el ordenamiento legal tenemos ya reglas previamente establecidas en las que regulan una conducta o en las que prohíben incluso también la realización de otra. Y en el cambio, en el principio, ahí no está previendo un caso en concreto. Van destinados a una generalidad. Por ello les comentaba que se les critica de que generan imprecisión, que generan falta de seguridad, pero no es así. Finalmente el ejercicio que tiene que hacer el juez tendrá que hacer de manera muy exhaustiva y en ese ejercicio de balance o de peso, establecer cuál es el principio que tiene mayor peso cuando exista esa coalición. Los retos pues son grandes. Los retos son grandes porque precisamente nos encontramos con algunas limitaciones, con algunas trabas que en determinado momento los operadores judiciales estamos poniendo ese tipo de barreras. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar nuestra forma de resolver. Esa forma positivista que traemos por tradiciones y tradiciones, en determinado momento no nos permite cambiar esos esquemas que tenemos. Ahorita con estas reformas que ha habido y que dotan al juez de más herramientas, estamos transitando a que las decisiones que dicte el juez pudieran ser más flexibles para actualizar, para materializar una debida protección de los derechos fundamentales de las personas. Desde luego con las garantías que son los mecanismos para hacerlos efectivos. En este sentido, le corresponde entonces al juez asumirlo con mucha responsabilidad
y desde luego mediante una capacitación, una profesionalización constante, adquirir todas estas herramientas que nos van a permitir un hacer mejor, que nos van a permitir emitir resoluciones más justas. Apegarnos a veces al texto de la ley y aplicarlo a rajatabla, pues no funciona. No funciona, tenemos que ir construyendo. El juez va creando, en este caso donde está dotado de estas facultades, el juez es donde puede en realidad establecer su criterio. Un criterio, como les decía, un criterio basado en la razón, que sería lo fundamental, para darle y desarrollar el alcance de estos principios de acuerdo a su finalidad. Y tomar en consideración que estos principios atienden desde luego a conceptos fundamentales. Entre ellos tenemos la dignidad humana, que desde luego la dignidad humana vamos a exaltar el por qué tiene un valor fundamental o por qué tenemos un valor fundamental nosotros como personas. A diferencia de otros seres de la creación, nos distingue la libertad, nos distingue esa razón de la que otros no gozan. Así tenemos que las resoluciones que se lleguen a dictar por los jueces deberán ser resoluciones flexibles, pero que brinden seguridad, que brinden certeza y desde luego que brinden una mayor protección. En cuanto a los conflictos que existan entre principios, les comentaba que esto lo podemos resolver a través de la ponderación. Cuando hay una colisión, cuando hay un choque de dos principios, de dos derechos, bueno, necesariamente tendríamos que hacer este ejercicio y el juez de manera racional y estableciendo argumentos claros, argumentos contundentes, podrá tener el sustento de su resolución. En cambio, cuando existe un conflicto de reglas, estas se pueden resolver por otros criterios. Aquí pudiéramos resolverlo de acuerdo al principio de la ley superior, la ley posterior, la ley especial, y necesariamente alguna de las dos tendrá que excluirse. En términos generales, y para concluir esta intervención, les comentaría que de acuerdo a esta nueva forma de resolver, el juez tiene que hacer uso de todo aquel arsenal que tiene para combatir esas posiciones que hay en contra y demostrarle que esta teoría de principios aplicada a la labor judicial por mandato constitucional tendrá que ser eficaz, tendrá que ser efectiva y brindar la mayor protección a la persona como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Muchísimas gracias. A continuación, la intervención del magistrado Ertino Avilés Salvavera respecto al tema. Buenas tardes. Quiero en principio agradecer la oportunidad que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el magistrado Armando Maitret me han hecho para tener la oportunidad de poder platicar dentro de un diplomado de gran envergadura para juzgadores y juzgadoras mexicanas con relación a estos nuevos temas vinculados con control de constitucionalidad, control de convencionalidad e incluso sobre el tema de los derechos fundamentales. También en lo particular agradecer que la propia asociación haga partícipe a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y al propio Tribunal Estatal Electoral de Morelos para poder ser anfitrión de estas jornadas. Agradecerle al doctor Pichardo, esta es su casa, señor magistrado, el tener la oportunidad de poder recibirle y escucharle en tan interesante, importante plática con relación a los nuevos retos y desafíos respecto de la justicia mexicana. Y agradecerles también a todos ustedes por estar presente, por darse este espacio de tiempo y tener la oportunidad de escuchar en este diálogo, un diálogo que se transmitirá a nivel nacional respecto de este apartado entre reglas y principios. Estoy convencido que en la concepción del derecho
pueden existir diversas formas de apreciar o contemplar a este derecho. Alguno apreciaba al derecho a la manera de un arte y lo expresaba Cicerón de esa manera. Otros más encontraban al derecho como una técnica y lo refería Immanuel Kant cuando hablaba de la técnica en la aplicación y solución de casos concretos. Y un poco más, en un sentido probablemente más positivista, hablar del derecho como un conjunto de normas jurídicas que tuvieran como características la bilateralidad, la exterioridad, la heteronomía y la coercibilidad. En ese sentido, en la aplicación del derecho debe de existir necesariamente para la legitimación de esa aplicación una razonabilidad. Dicho de otra manera, cuando se determina o resuelve una decisión, deben de darse razones que justifiquen esta determinación. De tal manera que en este campo de la argumentación, dentro de las razones que se puedan dar, buscan en el fondo justificar la finalidad de esa razón. Me permito explicarlo de esta manera. Cuando nuestro médico nos determina la prescripción de algún producto medicinal o farmacéutico, nos explica y nos da una razón. Cuando nuestro profesor determina alguna calificación específica en alguna asignatura, nos determina y nos da una razón. Cuando nosotros, teniendo la responsabilidad de nuestro hijo, emprendemos alguna corrección o alguna medida disciplinaria, otorgamos una razón. Prácticamente la actividad argumentativa es una actividad que acompaña al ser humano de una manera permanente e inherente a él. Pero sin duda, como lo refiere Manuel Atienza, dentro del campo de la argumentación jurídica y la argumentación jurisdiccional tiene como un gran protagónico al juez, porque a través de su actividad, de sus decisiones, de sus razones, se justifican estas determinaciones. De tal suerte que en ese derrotero y en esa medida, el juez, en cuanto más argumentos, mayores argumentos, mayor margen de legitimidad tendrá al postrar sus decisiones. Desde este punto de vista, me parece que la actividad judicial y la actividad constitutiva de un Estado de Derecho se funden, porque el juez es el soporte de este Estado constitucional de derecho y lo hace necesariamente a través de sus sentencias. Diría el propio autor en comento, todos tenemos una razón para actuar y en ocasiones esas razones para los jueces pueden ser válidas, pero lo cierto es que en un concurso de razones no todas las determinaciones que apuesta un juez finalmente habrán de ser la verdad absoluta o la verdad material, dentro de un contexto donde los jueces nos desarrollamos dentro de un aspecto de carácter formal. En la aplicación del derecho, el juez tiene frente a sí reglas y principios. De tal manera que dentro de esta distinción, las reglas y los principios tienen características tanto similares como diferenciales. Me explico en este sentido. Bajo la idea de la tesis de la optimización, la distinción entre reglas y principios es una distinción de carácter cualitativo y no solamente una distinción de grado. Dicho de otra manera, toda norma es una regla o es un principio. Lo explico. Una norma jurídica que pertenece al campo de la normatividad es una regla de comportamiento, es una regla de conducta. Y esta norma está formada por integrantes que van desde un supuesto hacia una consecuencia jurídica. Cuando nosotros apreciamos en un artículo de un código penal que refiere que al que priva de la vida a alguien comete homicidio, en el fondo estamos apreciando una norma y estamos apreciando una regla. Esa regla tiene como objeto provocar un comportamiento en el mundo que la normatividad
se refiere al mundo del deber ser, respecto de provocar una conducta en lo particular. Pero cuando ese conjunto de normas se relacionan entre sí y forman parte de todo un sistema normativo, ese sistema normativo también se basa y se constituye a partir de principios. Y lo puede referir el artículo 14 constitucional cuando habla de esta jerarquía que los jueces tienen para poder aplicar las sentencias, bajo la interpretación de la ley, su aspecto de orden literal y finalmente bajo la aplicación de los principios generales del derecho. Un principio, desde este punto de vista, es una verdad permanente e inmutable que es útil para la resolución de casos concretos o particulares. Dentro de la estructura de estos principios también podemos hablar de una ley de colisión. La distinción entre reglas y principios se muestra con mayor claridad cuando se presenta la figura de una colisión. Hay colisión entre reglas y cuando ello ocurre respecto de dos reglas, puede ser solucionado si se introduce una cláusula de excepción o bien a alguna de las dos reglas se le declara válida o no válida. En ese sentido, podemos encontrar prácticamente en la mayor parte de los códigos procesales civiles, coprocesales penales o de otra naturaleza, las reglas básicas de interpretación de ese sistema normativo, que nos habrán de decir que en caso de contradicción o de un concurso aparente de normas, pudiéramos hablar de que una norma posterior deroga una norma anterior, de que una norma general inaplica una norma especial, de que una norma en lo particular debe de atenderse, por ejemplo, hablando incluso de la materia familiar o de la materia penal, bajo la aplicación de que el principio consiste en obtener la verdad material de los hechos mucho más allá de una verdad de carácter formal. Cuando se presenta la colisión entre principios, no se resuelven de la misma manera en cómo se da respecto de las normas jurídicas o incluso entre las reglas, porque tanto el tribunal, tratándose de una de colisión entre reglas, debe de aplicar diferentes mecanismos para resolver colisiones entre principios. De esta manera, el tribunal tendrá que participar dentro de una teoría, dentro de un mecanismo que pudiéramos llamar nosotros un mecanismo de ponderación normativa. El juez, en su sentencia, es este artista social que modera a través de sus resoluciones la realidad que aspira construir dentro de su medio ambiente. El juez es este catalizador que a través de sus resoluciones pondera principios que van desde un principio de interés social hasta un principio de interés privado. En materia electoral, nosotros, como ustedes conocen también, nuestra Constitución habla de los principios rectores que debe de tener un proceso electoral. Y así habla de un principio de constitucionalidad, de legalidad, de seguridad, de certeza jurídica. Y por cierto, a partir de la reforma constitucional del 10 de febrero de este año, hablamos además de un principio básico de máxima publicidad. Cuando ello refiere este tema, estamos hablando de ponderación de principios. ¿Qué será ponderable más en una discusión de carácter jurisdiccional electoral? La rendición de cuentas de un partido político respecto de su financiamiento público, o en todo caso el hecho de que el partido político pueda aducir que no rinde cuentas por tratarse de una cuestión de orden interno. Y entonces se discute un aspecto de orden público con relación a un aspecto de orden particular. En ese sentido, en esta ponderación, el juez debe de llevar a cabo esta actuación de una manera permanente y constante para ponderar estos beneficios o perjuicios que podría tener el sentido de sus resoluciones. Hoy podemos decir que de acuerdo con la ratio legis del constituyente, se ha apostado a que en la materia electoral
ponderemos de una manera muy importante este principio de máxima publicidad como un principio de interés público. Dicho de otra manera, los principios desempeñan un papel constitutivo del orden jurídico. Son la piedra angular de un ordenamiento. Un principio que nos habla, por ejemplo, de justicia, que nos habla de equidad, que plantea en el derecho civil una teoría de la imprevisión, que plantea en el derecho administrativo una regla de que lo posterior hace a un costado lo anterior. Son principios que son básicos dentro de un sistema de carácter normativo. Las reglas, aunque estén escritas en la Constitución, no son más que normas jurídicas reforzadas por su forma especial. Y aquí me escapo un poco del guión, en lo particular, para poder decir que desde mi punto de vista la Constitución no es una ley, sino es una norma jurídica fundante, que bajo la expresión de Hans Kelsen, esta norma jurídica fundante establece los principios básicos que determinan la razón de ser de todo el sistema normativo. Las reglas no tienen ninguna fuerza constitutiva, fuera de lo que ellas mismas significan. Es decir, las reglas como tal tienen dentro de su texto parte de estas cápsulas integrantes de las normas. Puedo entender una norma que tenga un supuesto, pero que no tenga una consecuencia, a lo que el maestro Eduardo García Maínez llamaba a esas normas normas imperfectas. Lo recordarán, bajo la expresión latina de norma imperfectae. O puedo establecer normas que por sus características puedan tener supuestos no completos, aunque consecuencias inexactas, y que pueden ser normas menos que perfectas o minus quam imperfectae. En este sentido, la norma constituye una regla de conducta que tiene valor por lo que dicta, por lo que establece, por su texto, mientras que el principio es un valor fundante del sistema normativo que permite orientar a la manera y al mecanismo en que esas reglas se habrán de aplicar respecto del sistema jurídico. Las fórmulas de principio suelen ser expresiones banales en cuanto se trata de un producto de una recepción jurídica de tercera o cuarta mano. Las normas jurídicas o las reglas pueden ser interpretadas a través de su ser o de su escritura. En ese sentido, las normas merecen una interpretación, mientras que los principios se orientan respecto de su aplicación en muchas ocasiones con fines de carácter integrador. Las reglas se obedecen. He ahí la importancia de determinar con precisión los preceptos que el legislador establece por medio de formulaciones. Una norma jurídica tiene como característica una obediencia. Le importa al que la escucha, al justiciable, un comportamiento dictado desde la norma, dictado desde el legislador. Mientras que el principio tiene como característica la adhesión. El juez aprecia dentro de los valores, dentro de las finalidades de esas normas y de ese sistema, una cultura jurídica de la que forma parte el principio, mucho más allá de que las palabras den solo el texto único de la medida de interpretación. El doctor Pichardo lo decía con toda precisión. Quizás el peor mecanismo que pudiéramos tener nosotros para la aplicación de la ley a un caso concreto es el que a rajatabla nos marca el de la literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque probablemente esa norma estrictamente literal deje a un costado principios, valores y fines. Ronald Dworkin refiere que la diferencia entre reglas y principios no es simplemente una diferencia de grado, sino es una diferencia de carácter conceptual. Las reglas, dice Dworkin, son normas que reclaman un cumplimiento pleno y en esa medida suelen ser solo cumplidas o incumplidas.
Si una regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisamente lo que se ordena. Los principios son normas porque están dentro de este texto, de este sistema normativo, y ordenan realizar algo en la medida de lo posible, en la realización de las posibilidades del terreno de los hechos. Pudiéramos referir quizás, como el maestro Cipriano Gómez Lara lo decía, en paz descanse, cuando refería, parafraseando al maestro, que cuando hablamos respecto de los principios, hablamos de idealidades, hablamos de valores, hablamos de finalidades, hablamos del paraíso de las normas. Pero estos jueces, partiendo de este paraíso, deben de partir hacia el mundo terrenal y no pueden quedarse en esta gloria e idealidad normativa, sino que tenemos que involucrarnos, y no muchas veces de manera fácil, en el purgatorio y en el infierno de los hechos. En la materia electoral, esta arena sin duda caliente, esta arena sin duda problemática, permite muchas veces que en esta aplicación práctica y terrenal tengamos que aplicar tanto estos principios como estas reglas. Los principios son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados, mientras que las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y en esa medida pueden ser cumplidas o incumplidas. La aplicabilidad de toda regla está condicionada a que su aplicación no entre en conflicto con un principio, que en relación con las propiedades relevantes del caso tengan un mayor peso. El derecho impone a los órganos jurisdiccionales el deber de componer un balance de razones integrado únicamente por las constituidas por las pautas jurídicas, de tal manera que en la toma de consideración de otras razones, únicamente lo que las pautas jurídicas permitan es lo que el juzgador debería de ponderar al momento de asumir su determinación. Una regla que es clara, por su naturaleza, no merece interpretación, sino que merece aplicación. Diría Foucault en ese sentido, interpretar una regla clara es buscar hacer de esa norma un fraude a ese sentido normativo. Cuando la norma no se aclara, escapo, cuando la regla de comportamiento tenga obscuridades, vaguedades, o como lo dice el maestro Atienza en su capítulo 3 concepciones de argumentación en su libro El derecho como argumentación, respecto de texturas abiertas o de los casos difíciles respecto de la solución de algunos asuntos, es cuando el juez busca, partiendo de ese aspecto de orden terrenal, hablar de aspectos vinculados con los principios, es decir, con valores que orienten el sentido de la resolución que habría de tenerse. Según Robert Alexy, la distinción entre principios y reglas constituye la base de una fundamentación y es la clave para la solución de problemas centrales en la dogmática de los derechos fundamentales. Esta distinción, en muchas ocasiones, presenta colisiones y en todo caso abarca sobre la posibilidad del papel en la eficacia y en la vigencia que tengan los derechos fundamentales en el sistema jurídico. Cuando mejor se percibe la diferencia entre reglas y principios es necesariamente en el momento de su aplicación. En los casos de conflictos entre reglas, hay que decidir la procedencia entre una norma y otra norma, mientras que en un conflicto de reglas se pueden solucionar, como hacíamos referencia al principio de esta expresión, creando cláusulas de excepción que permitan eliminar un conflicto o un concurso de carácter normativo. Cuando un principio colisiona con el otro, el juez no solo
juzga sobre la validez, sino que puede, en cierto sentido, dejar de aplicar alguno de los dos. Tendría que aplicar ambos. Decidirá luego de una ponderación. Es decir, aplicará un principio en el sentido de preferirlo y no otro, dejando claro que su juicio de preferencia se vincula con las características particulares del asunto. Como lo mencionaba también el doctor Pichardo, el momento actual que nos toca vivir es un momento con características especiales porque es un momento paradigmático. Los cambios trascendentales que en las reformas constitucionales se han generado a partir de la reforma constitucional del 6 y del 10 de junio del año 2011 plantean a los juzgadores nuevos retos y desafíos. La nueva ley de amparo plantea también este nuevo reto y desafío, como otras más reformas estructurales donde puede estar la Ley Federal del Trabajo o incluso la Ley de Educación. Pero no solamente corresponde a los jueces la labor de hacer efectivo con su trabajo diario la vigencia de los derechos fundamentales, sino que también es parte de corresponsabilidad hacia el foro, en la medida en que el litigante pueda plantear ante el juzgador nuevos temas, nuevos derechos, y que se involucre no solamente en los derechos tradicionales planteados en la Constitución, por ejemplo, los principios vinculados a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, sino que incluso más allá puedan aplicarse principios y reglas donde los justiciables hablen de derechos fundamentales importados y planteados en normas jurídicas de carácter internacional. Por mi parte, en esta primera expresión, sería todo para poder platicar con relación a esta ponderación y diferencia entre reglas y principios. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Quiero referirme nada más en forma de síntesis de lo que acaban de comentar los expositores acerca de lo que hablaron en términos generales para poder empezar con el periodo de réplica en esta primera parte. Bueno, se habló de lo que es la obligación por parte de todas las autoridades judiciales de aplicar los principios y de valorar las reglas establecidas. Se habló de esa nueva obligación o obligatoriedad por parte de las autoridades judiciales. También se habló del tema de bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad, ustedes saben, están las normas establecidas constitucionalmente. No todas las normas contienen principios, ni todos los principios van a derivarse de una norma. Como específicamente lo comentaban los expositores, los principios son importantes porque una vez que se agota el sistema de normas en un bloque de constitucionalidad, puede ser remitidos a los principios o deben de ser remitidos a los principios. Y también se señaló de la colisión de los principios y de las normas, que es en donde ya el juez hace una actividad de ponderación a efecto de valorar en determinados casos y bajo un determinado conflicto, qué principios van a ser aplicados, qué normas deben de estar siendo aplicadas, siendo que las mismas no estén en conflicto con principios establecidos. Se habló de la esencia misma del constitucionalismo, es decir, que parte de todos los principios están establecidos en la Constitución y la Constitución es la base fundamental para derivar tales principios que los cuales deben de ser tomados a las reglas generales. Bueno, una vez hecha esta breve conclusión, vamos a pasar a lo que es el periodo de réplica por parte de nuestros expositores. Para tal caso, le cedo la voz al doctor Héctor y una vez que él concluya, se cederá la voz al magistrado Ertino. Muchísimas gracias. Aquí, al haber escuchado tan elocuente intervención del doctor Ertino, en el cual nos hace una magnífica exposición de las diferencias que existen entre los principios y las reglas. Y efectivamente, o sea, coincidimos con las precisiones que nos hace en cuanto
a que las decisiones judiciales deben estar sustentadas en argumentos. Precisamente esta labor argumentativa de los jueces es la que nos permite establecer la fuerza, la contundencia que va a tener una determinación judicial. Nos está estableciendo el juez cuáles son las razones en las que está sustentando un fallo. No basta únicamente establecer el sentido de una determinación, sino que el porqué de esa determinación está en tal o cual sentido. En la práctica judicial se observa en sentencias de sede judicial, en algunos casos, que se dice por parte del juez al momento de resolver, realizando una ponderación y resuelvo lo siguiente. Pero nos percatamos de que no existe tal ejercicio, únicamente lo estamos mencionando. ¿Por qué? Porque es una palabra que nos parece un poco novedosa, que nos parece un tanto extraordinaria, pero en realidad observamos que no se está llevando a cabo una ponderación. Esa ponderación en la que se tiene que establecer qué principio debe prevalecer sin dañar al otro, también tenemos que blindarlo, también tenemos que protegerlo, pero en sí lo fundamental es establecer el porqué de tu decisión, el porqué ese sentido es el que debe de imperar al resolver un caso en particular. Gracias. Muchas gracias, doctor. En la forma en que el doctor Pichardo ha planteado esta circunstancia vinculada a la labor de los jueces para la resolución respectiva de los asuntos, me parecería de trascendental importancia advertir que si bien la argumentación podría estar vinculada con la fundamentación y la motivación, no necesariamente argumentar y fundar y motivar son sinónimos. La argumentación importa un género, mientras que la fundamentación y motivación importa una especie. Parafraseando de nueva cuenta al maestro Cipriano Gómez Lara, podría decirse que mientras la argumentación es este continente, la fundamentación y motivación es el contenido de él. Es decir, perdón la expresión, y solo con efectos didácticos. No me imaginaría a mi hijo, después de una reprimenda, diciéndome: papá, funda y motiva tu determinación. Pero sin duda alguna, cuando me explicara y me preguntara del porqué de un regaño, tendría que darle las razones, la justificación del porqué la sanción o porqué el castigo en lo particular. La argumentación abarca la tarea de fundar y motivar, pero no se subsume en ella. Como diría el maestro Manuel Atienza, todos tenemos una razón para actuar, e incluso el juez que pudiera tener como característica ser corrupto, tiene en esa razón económica una razón para actuar, pero no todas las razones son válidas y eficaces para legitimar sus decisiones. Dicho de otra manera, la argumentación jurídica a través de la aplicación correcta entre principios y reglas nos permite encontrar una prelación acertada respecto de la forma y el mecanismo en que el juez debe de dictar sus determinaciones. Sin duda alguna, uno de los grandes temas que habrá de plantearse en este nuevo constitucionalismo mexicano, como lo planteaba acertadamente el doctor Pichardo, tiene que ver sobre cuál será el papel que la estructura de los artículos 14 y 16 y 133 de la Constitución Federal, que no fueron reformados, habrán de tener frente al artículo primero de la Constitución, que sí fue objeto de reforma. Me explico. Hablar de fundar y motivar, hablar de formalidades esenciales del procedimiento, hablar de la supremacía constitucional en el 133, frente a un artículo primero constitucional que habla de derechos fundamentales, normas de origen internacional, pero que además habla de progresividad
de interdependencia, de universalidad y de este principio que sin duda alguna acompañará nuestros nuevos tiempos, que habla del principio de interpretación denominado principio pro homine o principio pro persona. Apuesto anticipadamente al tema que esta circunstancia no va a generar, no debería generar una colisión, sino que en todo caso una complementariedad de normas que permita al juez mexicano tener mayores instrumentos para poder resolver a la luz de los derechos fundamentales. Por mi parte. Muchas gracias nuevamente a los expositores. Quiero hacer una síntesis de estas grandes intervenciones, excelentes intervenciones, simplemente para señalar que, de acuerdo a lo que comentaron ellos, el sistema jurídico mexicano ha sido renovado, ha sido evolucionado, y ya partimos de un constitucionalismo a un convencionalismo. Y con base en ese constitucionalismo y ese convencionalismo, la tarea del juez actual va a ser sumamente importante y de trascendencia, en el sentido de que no solamente va a ser la aplicación del derecho en su texto esencial o en su texto literal, sino que va a haber una actividad de análisis teleológico del sentido de los principios del derecho fundamental. Y en ese sentido, como lo señalan los expositores, va a ser posible establecer un sistema de normas basado a través de la argumentación y, como también lo refieren ellos, a través de un ejercicio de ponderación a efecto de que no nada más se motive o se funde, sino que el juez va a tener la ocasión de explicar, razonar con un ejercicio de argumentación sobre esas particularidades de los casos que se le presenten al propio juez. Bueno, en ese sentido vamos a pasar al punto número 3, que sería el de conclusiones, para que los expositores hagan sus reseñas o síntesis de sus trabajos. En este caso cedo el uso de la palabra al doctor Pichardo para que haga su conclusión. Muchísimas gracias. Sí, para concluir, finalmente comentábamos que la labor y los retos no son sencillos porque nos involucra a todos. Nos involucra a los operadores jurídicos y que en forma acertada nos decía el maestro, que incluso también, lógicamente, el foro tendría que estar involucrado. O sea, todos estamos involucrados, y para ello precisamente tendría que promoverse una cultura en la que los justiciables tengamos conocimiento de cuáles son nuestros derechos, en qué consisten estos derechos humanos a los que tanta publicidad o el discurso así lo ha generado. Pero ¿de qué manera yo puedo hacer efectivos esos derechos? ¿Cómo puedo acudir ante una autoridad para hacer valer que mis derechos sean respetados, que mis derechos sean garantizados o sea resarcido en mis derechos que sean violentados? La labor del juez, comentábamos, es un tanto difícil, pero un juez comprometido, un juez con voluntad, un juez conocedor de todo este cúmulo de herramientas, hará posible que su labor rinda frutos. Este trabajo artesanal en el que el juez debe construir, en el que el juez debe crear, les comentaba que tiene ciertas limitantes. El trabajo argumentativo es la labor un tanto más compleja. Decía un doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, establecer que debe prevalecer un principio o que vas a aplicar una regla quizás no sea tan complicado. Ahora lo complicado va a ser de qué manera lo vas a sostener, de qué manera lo vas a apuntalar con toda esta serie de argumentos que finalmente deben estar fundados en la razón y en la lógica. Decía Luis Vigo que ahorita se dan muchos cursos de argumentación jurídica. Dice, lo que sucede que lo que antes hacíamos como interpretación, ahora nosotros lo estamos denominando argumentación. Y en forma correcta, coincido con el doctor, la argumentación finalmente no es sinónimo de motivar, no es sinónimo de fundar, cada uno tiene su aplicación fundamental.
pero sin embargo tenemos que ceñirnos también a ciertas directrices que emanan de la Constitución, porque entre ciertas disposiciones constitucionales finalmente no puede haber esa colisión. ¿Por qué? Porque precisamente emanan, todos están contenidos en nuestra norma de carácter fundamental. Y precisar también que en esta difusión, en esta promoción de los derechos humanos, a veces genera cierto conflicto también, al igual como ahorita normas y principios, también dice, oiga, o son derechos humanos o son derechos fundamentales, o son principios. Finalmente, al reconocerse estos derechos en nuestra Constitución, atendiendo a las directrices de tratados de fuente internacional, pues estos principios finalmente son constitucionalizados. En consecuencia, será el juzgador el que los desarrolle, el que los lleve a la práctica y los actualice para brindar esa protección de la que por mandato constitucional tenemos. Una protección más amplia a la persona. Muchísimas gracias. Nadie puede defender un derecho que no conoce, de tal manera que aquel que esté involucrado en una dinámica de defensa o de presentación ante un órgano jurisdiccional debe de conocer la esencia básica de ese derecho. Lo que importa, como el doctor Pichardo lo ha dicho con mucha precisión, una nueva cultura de legalidad, una nueva cultura de justicia que de entrada haga que los justiciables tengan la oportunidad de conocer estos nuevos derechos en el paradigma internacional. Nuestra Constitución por sí misma puede ser muy pobre en un catálogo de derechos básicos, pero frente a esa Constitución, normas de origen internacional, jurisprudencia internacional, donde puedan estar tratados internacionales, sin duda alguna, mucho más que debilitar un concepto de Estado nacional, fortalecen el concepto de Estado y alimentan a los justiciables en la defensa de sus derechos. De otro lado, el juez tiene frente a sí un reto de magnitudes insospechadas, porque el juez tiene hoy el gran papel de velar desde el ámbito de su competencia, como lo refiere el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, respecto de la vigencia de los derechos fundamentales bajo principios de universalidad, progresividad, interdependencia, que puedan dar a los justiciables una mayor expansión, una mayor progresividad con relación a sus derechos fundamentales. De tal manera que estas nuevas reglas, estos nuevos conceptos, que nos hablan de bloque de constitucionalidad, de principios, de valores, que nos hablan de los controles de convencionalidad y de constitucionalidad, hacen que el juez mexicano tenga hoy un papel protagónico. Estoy convencido que si el siglo pasado fue el siglo de los legisladores, en cuanto que la norma inspiraba a aquellos que asumían las decisiones, este siglo es el siglo de los jueces, porque es el juez quien a través de su tarea de interpretar y de argumentar habrá de ir fijando en sus sentencias los alcances de los derechos fundamentales, y de esas sentencias habrá de crear jurisprudencia para que los precedentes vayan marcando los derroteros básicos de esos derechos fundamentales, y a la postre, con sentencias y con esta jurisprudencia, el Estado constitucional de derecho del que todos aspiramos a poder vivir y desarrollar. Muchas gracias. Gracias. En conclusión general, y retomando las palabras de los ponentes, en específico en el tema de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y nos decía el doctor Pichardo, cuando un derecho humano se vuelve un derecho fundamental, cuando se establece o se instituye, se constitucionaliza en la Carta Magna de una nación, en la Constitución Política de una nación. Y nos decía el magistrado Ortino Avilés, bueno, si esos derechos fundamentales actualmente
principios, o esos principios vuelven derechos fundamentales. En ese sentido, el juez, al aplicar la norma, deberá establecer esas distinciones, y en todo caso será en palabras del magistrado Ortino Avilés Salvavera, será el siglo del juez, porque será el juez quien prevalezca en cuanto al establecimiento de normas, es decir, la sentencia se va a convertir en una norma jurídica a futuro, que deberá ser aplicada a través de los principios constitucionales, e incluso cuando se termine de analizar o de agotar esos principios constitucionales, se van a hacer referencias ineludibles a las normas establecidas en las propias sentencias, a los parámetros establecidos por los propios jueces. En ese sentido, yo quiero agradecerles a todos ustedes su fina atención de estar con nosotros a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a través de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales, y también a través del magistrado Ortino Avilés Salvavera como expositor y el doctor Pichardo como expositor, y damos por concluida este acto de la mesa de debate sobre el tema de principios y reglas de convencionalidad.